Aguas Claras, ubicado a pocos kilómetros de Ocaña, intentaba recuperar la tranquilidad de la que años atrás se habían complacido y que empezó a perderse en junio de 2013 por cuenta de un paro campesino que se tornó violento, siendo escenario este corregimiento de hechos lamentables que dejaron 4 civiles muertos y decenas de heridos, entre estos campesinos y miembros de la fuerza pública. Cuando las cosas parecían ser como antes, en el 2014 iniciaron una serie de hechos que llevaron a intranquilizar mucho más a sus habitantes, tanto del centro poblado como del sector rural, siendo epicentro la vereda Las Chircas. Esta es atravesada por una carretera que llega a San Calixto, vía por la que hombres armados se llevaron a Mansur Meneses, comerciante secuestrado en Ocaña, y quien fuera rescatado horas después en medio de un fuerte operativo de la policía. Los eventos generados por criminales comunes siguieron, dejando como víctimas 2 mototaxistas, quienes inicialmente fueron declarados por sus allegados como desaparecidos el 24 de octubre, emprendiendo una intensa búsqueda para dar con su paradero. Él está desaparecido desde el 21 al mediodía que lo vieron, de ahí no lo han visto más. 4 días después, el 28, los presentimientos sombríos que arropaban a los familiares de Manuel Guete de la Hoz, de 28 años, y José del Carmen Duarte, de 30, se materializaron con el hallazgo de sus cuerpos baleados y en estado de descomposición tirados entre la maleza. Sus motos nunca aparecieron. Hasta el tétrico lugar donde quedaron, llegaron sus familiares a confirmar la nefasta noticia. El 17 de diciembre, la zozobra se paseó por el centro poblado de Aguas Claras. Sus casas amanecieron con consignas alusivas al grupo armado ilegal EPL, que indicaban que esta pequeña localidad había tenido en la noche una visita sombría. Al menos 30 hombres llegaron armados de fusiles y pintura. Manifestaron cobijados en el anonimato algunos de sus habitantes. Ya en el 2015, el 23 de enero, la noticia trágica fue tomando nombre propio por cuenta de la delincuencia común. David Timoteo, un campesino de la vereda Las Chircas, quien salió de su casa con destino a Ocaña a vender una carga de frijol, fue abordado en el camino por 2 delincuentes quienes lo obligaron a regresar a su vivienda. La pesadilla de esta familia campesina despertó en una escena llena de dolor dentro de su propio hogar. Llegaron a la sala y comenzaron a pegarnos, uno comenzó a patearme y el otro y una vez salió de adentro. Entonces mi papá, comenzamos ahí a forcejear con ellos, ya que comenzaron a golpearnos, y una vez llegó y le dispararon a mi papá 4 dedos al lado del ombligo y a mi hermanita de Joana de 17 años en el pie derecho. Y una vez los golpearon a ellos y se fueron de la casa. Se llevaron la moto de mi papá, el celular de mi padre y el celular de mi hermana. Y de ahí se fueron ellos y dejaron a mi papá en la casa. Yo de ratico nos informaron que había muerto. Ese mismo día, ya en la noche, malhechores decidieron el destino de Yesid Navarro Salazar, un hombre de 44 años de edad quien, luego de sellar el negocio de un carro en San Calixto, tomó la vía hacia Ocaña por el carreteable de Las Chircas. En el recorrido se halló con el signo trágico de la fatalidad, representada también en delincuentes comunes, quienes, no satisfechos con haberle quitado el dinero, le propinaron una herida con cuchillo a la altura del abdomen, que lo tuvo al borde de la muerte durante varios días. Y los vecinos de ese lugar, de ese sector, cuentan que él pasaban los motos y él les alzaba la mano para que lo auxiliaran. Y de pronto un moto se avisó en una casa que veía por ahí cerca y ellos vinieron a mirar y lo encontraron ahí. Entonces llamaron una ambulancia o la Cruz Roja, no sé, por ahí algo parecido, y ellos fue que lo auxiliaron a él. Y fue en esta unidad de cuidados intensivos donde Yesid Navarro Salazar, perdiendo la lucha por la vida, pasó a convertirse en otra víctima de la delincuencia. Pero los hechos que rondan frescos en la mente de la comunidad de Aguas Claras y Las Chircas son los que cobraron la vida de 2 policías en un ataque de la guerrilla. Ese 18 de febrero, hacia las 6 de la mañana, disparos y explosiones fueron el despertador de la gente de Aguas Claras. La comunidad dio aviso de la presencia de una persona asesinada en ese sector rural. Miembros de la policía entraron a la zona para verificar la información, pero fueron sorprendidos con una emboscada. Poco después de las 7 de la mañana, en la zona se libraba un intenso combate mientras entraban refuerzos de la policía para apoyar a sus compañeros. El informativo TV San Jorge está captando una balacera que se registra. Estamos aquí poco después de las 8 de la mañana
en el sector de Las Chircas, donde nos informaron que había una persona muerta. Al llegar al sitio encontramos un tiroteo. Hay un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, hay ametrallamientos por los disparos. Ustedes escuchan ahí, hay arma corta, pero también escuchamos lo que sería una ametralladora. Desconocemos en este momento si es enfrentamiento entre bandas criminales, delincuencia común o algún grupo armado ilegal, pero la situación es tensionante, por lo menos allá en el sector de Aguas Claras, donde la gente está escuchando los disparos y pues hay cierto temor en la comunidad. Por momentos el combate se tornaba intenso, pues era nutrido el fuego de fusil y ráfagas de ametralladora. Entre tanto, la zona era ocupada por miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros, quienes desde diferentes ángulos repelían los ataques. Los minutos pasaban y la situación se volvía más tensa, pues el sonido de una fuerte explosión evidenciaba que el combate que sostenía la policía era con personas fuertemente armadas. Los habitantes de la zona permanecían en sus casas con el credo en la boca. Los cerros del sector de Las Chircas, aún cobijados con neblina, eran copados por los uniformados quienes seguían en apoyo de la patrulla emboscada. Una persona adulta que se encontraba en la escuela rural de Las Chircas, donde a esa hora los niños se disponían a tomar sus clases, vía telefónica entregó pocos detalles pero suficientes para entender que pasaban un estado de pánico. Giovanni, yo no le puedo contestar nada, porque yo estoy aquí, no puedo. ¿Cómo están ustedes y los niños? ¿Cómo están? Estamos bien, estoy bien, Giovanni. Tomado el control de la situación, los lugareños de la zona rural de Aguas Claras padecían el drama generado por las cargas explosivas que detonaban de manera controlada. El balance fue desalentador. El sargento Alexander Lobo Rodríguez murió calcinado en el interior del vehículo, mientras que el patrullero Andrés Enrique Rayo Forero falleció en el hospital. Otros 3 uniformados resultaron heridos. En la zona, el propio director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, explicó que todo se originó desde un macabro señuelo para llamar la atención de la comunidad y obligar a las autoridades a hacer presencia en el sitio y entonces arremeter con explosiones y ráfagas de fusil contra los policiales. Aquí lo que ha habido es una celada cobarde de unos bandidos, de unos terroristas que asesinan a una persona. No sabemos exactamente quién sea, los lugareños no lo conocen. Esta persona es asesinada con arma blanca. Se hace la verificación y efectivamente aparece esta persona muerta, y es por lo que vienen a hacer esta inspección de cadáver como corresponde. Este impacto repercutió en la gente de Aguas Claras y las veredas aledañas, quienes han tenido que vivir esta época reciente en medio de desgarradores casos de violencia, originados en las acciones de grupos armados ilegales y organizaciones delincuenciales. En la noche no se ve un alma. Porque es una comunidad que se ha encontrado afectada en los últimos meses por esta lamentable situación de estos hechos. Estas acciones han hecho mella en las emociones de los niños de la escuela Las Chircas, quienes han tenido que sobrellevar su propio drama, dejando las clases que retomaron luego de un forzoso receso, impulsado por el temor que los embarga, empezando por su propio maestro. No solamente él, sino también varios docentes de la zona, de la escuela de San Jacinto, La Honda, Piedecuesta, además de los niños. Los ajustes de cuentas entre miembros de bandas criminales también han sido cuota para generar temor en la comunidad de Aguas Claras. Los efectos de los hechos violentos ocurridos se trasladaron a otras veredas, también de ese mismo corregimiento. El 20 de marzo de 2015, la oscuridad encubrió a los sicarios que asesinaron a 2 personas, cuyos cuerpos fueron hallados en la vereda Quebrada La Esperanza por campesinos que dieron aviso del hallazgo escalofriante en pleno carreteable que llega al Catatumbo. Se trataba de Jesús David Fuentes, de 27 años, a quien su oscuro pasado lo siguió hasta la muerte, pues purgaba una condena con el beneficio de la detención domiciliaria. Este iba junto con Luis Jesús Arévalo, un adolescente de 17 años de edad. Según las investigaciones, ambos fueron convidados hasta el sitio, donde los ultimaron con tiros de gracia. La comunidad de este sector pues se abstuvo de dar alguna declaración al respecto de estos hechos, pero vamos a estar muy pendientes pues de cómo transcurre la situación aquí en esta zona rural de Ocaña, donde los campesinos quedaron muy inquietos. Los organismos de seguridad encargados de diligenciar el levantamiento tampoco llegaron hasta el sitio, pues se conoce que tienen orden de no ingresar a esa zona rotulada como de alto riesgo ante las amenazas de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública.
Así se constata en un documento de fecha 6 de marzo que anota que hay orden de no hacer desplazamientos desde Ocaña por la ruta hacia Convención. Informaciones de fuentes humanas manifiestan que grupos al margen de la ley están programando atentados en contra del personal de la fuerza pública en el desplazamiento que se realiza desde el sitio de La Ye, del municipio de Ocaña, norte de Santander, hasta la entrada del municipio de González Cesar. Según el documento, estos grupos al margen de la ley salen a la vía en los sitios conocidos como El Chamizo, Las Chircas, La Trampa del Zorro. Así las cosas, pareciera que el temor se apoderó no solamente de la comunidad, sino de la fuerza pública, que ya no hace presencia en ese corredor. Sí, pero entonces hay que buscarle la solución, deberá ser el Ejército Nacional el encargado de estar ahí vigilando esta vía. El 27 de marzo a los habitantes de Las Chircas se les avivó el temor. Mediante informaciones de inteligencia, unidades militares llegaron hasta un campo minado sembrado por grupos armados ilegales, quienes dejaron a la entrada de la vereda un área de muerte, con explosivos que fueron detonados de manera controlada. En el día de hoy, en horas de la mañana, por informaciones suministradas por la población civil, se detectó la ubicación de 2 artefactos explosivos improvisados que habían sido ubicados al lado de la vía que conduce del municipio de Ocaña al municipio de Convención. Aguas Claras reposa serena, pero en su interior hay alguna intranquilidad por los actos violentos generados por delincuentes y el conflicto armado que se ha venido asomando procedente de la zona del Catatumbo.